Ser Podcast. Son muchas las mujeres que están escribiendo sobre el embarazo, lo que supone dar a luz, la maternidad, la crianza, relaciones madre-hijo o madre e hijas, sobre todo. Pero, ¿qué pasa con la paternidad? ¿En qué ponen el acento los escritores que abordan hoy también la relación con su padre o con sus hijos? De paternidad va buena parte de este episodio de La Hora Extra, de esa paternidad que conecta mucho con ellas, con las madres y que asusta a las viejas masculinidades. Gracias por escucharnos. En la cadena SER. Son muchos los hombres que han escrito sobre su paternidad: Tolstoy, Faulkner, Quiroga, Salinger. La Hora Extra. Bienvenidos, bienvenidas. La mayoría asumió la paternidad desde la barrera. Hemingway dejaba solos a sus hijos, Salinger era un autoritario, o Kafka, en Carta al padre, cuenta cómo su progenitor le castigaba pasando la noche en el balcón por haber pedido simplemente un vaso de agua. A Kafka ese padre le generó miedo. También a nuestro primer invitado, a Miguel Ángel Oeste, que acaba de publicar en Tusquets Vengo de ese miedo. Don't let yourself go. 'Cause everybody cries. Everybody hurts. Con Dani de la Fuente. Sometimes. Con Everybody Hurts de REM, una de las canciones que escuchaba en su juventud, saludamos a Miguel Ángel Oeste. Bienvenido a La Hora Extra. Muchísimas gracias, Daniel. Vienes de ese miedo profundamente arraigado en ti, ese miedo a tu padre, ese miedo al contexto de violencia en el que te criaste en tu casa. Tu padre era un maltratador, un abusador, un violador. Esa es la base de tu educación, no el afecto, sino el miedo y la indefensión, un miedo que aún te recorre como si fuera una babosa que se arrastra dejando ese moco pegajoso, complicado de eliminar del cuerpo. Llevas más de 10 años escribiendo este libro, por fin lo has terminado, pero ese miedo no te lo quita nadie. Sí, yo creo que el miedo sigue presente y seguirá presente. Lo único que con la escritura uno puede quizás atenuar esas zonas más oscuras de uno mismo. Es un libro que, como yo digo, yo creo que dialoga desde la autoficción con la realidad. Es un libro en el que el narrador, por un lado, se distancia del autor, pero por otro lado escarba en lo más profundo de él mismo. Y yo creo que, aparte del maltrato infantil y de todo lo que se aborda en este libro, yo creo que este libro habla sobre todo, y para mí el eje fundamental del libro es la escritura y sus efectos. Sus efectos tanto en quien escribe como en quien lee. Porque aparte de la historia de ese niño que no es amado, que yo creo que es lo más triste que hay, un niño que no es amado en su infancia, en su juventud, por sus padres, y que no siente refugio en una casa, es también la historia de un libro en marcha que está escrito al compás del tiempo, y por tanto todo ese proceso de escritura se va acompañando con el narrador va cambiando, y por tanto también la escritura va cambiando. Yo creo que es un libro muy híbrido, en el que hay elementos de suspense o de policíaco, de terror, porque la casa, que es un personaje más, está tratado con elementos y herramientas del género de terror, de la novela testimonial, de la crónica familiar, y todo eso puede ser como a veces digo, es que el libro es muy tal, es un poco descarnado, duro, impactante, pero creo que al final es un libro también luminoso y abierto, y que se habla de una serie de temas que creo que son muy pertinentes. Dices que la escritura abre zanjas, que has escrito este libro para enfrentarte a tu padre de alguna manera, ¿no? Y hay algo que me llama la atención. Dices que apenas siento alivio en la escritura, que el alivio no es para uno mismo, es para los demás, para evitar decir la palabra que le da nombre. ¿Qué quieres decir con eso? Pues mira, sí, yo creo que las personas que piensan que como que la literatura cura, que la literatura te sirve para... No, la literatura no, al final no alivia. La literatura permite llamar padre a alguien que ha sido una persona como ominosa, que ha ido generando y que se ha convertido en alguien, que se ha convertido como en el mal, ¿no? Ya por sus propias frustraciones. Entonces al final también es un libro para uno
entenderse, conocerse y pedirse perdón a uno mismo. Dices que tenías muchas cosas olvidadas o archivadas, ese es el trabajo que había hecho tu cerebro, ¿no? El de intentar ocultar algunos momentos más dolorosos y oscuros de tu infancia, pero al mismo tiempo dices que la infancia siempre acaba aflorando, que es imposible taponarla. ¿Cómo ha sido ese ejercicio de memoria, de ahondar en esas cosas que dices que estaban enquistadas y podridas dentro de ti, muchas de las cuales tu cerebro había aparcado? Sí, ese quizá ha sido el trabajo más complejo, más duro, ha sido un desafío, porque lo malo siempre tendemos a olvidarlo, ¿no? Y queremos olvidarlo, y cuando recordamos, incluso cuando recordamos la juventud, de hecho yo durante mucho tiempo he pensado, esto es estupendo, es decir, la juventud era estupenda, era como una especie de paraíso, pero... Por eso siempre he dicho que va sobre la escritura, porque en ese juego de identificación y separación de autor-narrador hay una disociación, hay un desdoblamiento. El propio narrador vuelve a nacer en las páginas, que le cuesta volver a nacer en las páginas. Y entonces empieza a escarbar en lo más profundo de él mismo y toma conciencia de que no, de que evidentemente aquello era un infierno, ¿no? Era un infierno, era una batalla constante, en el que el miedo ya no era el miedo ya incluso físico, ¿no? Que era también por otra parte era una violencia muy habitual en esa época, en ese contexto. Y claro, alguien ha dicho, no, esto no es una ficción, eso es la vida. No, la vida es una ficción más que vida, porque la vida es mucho más cabrona y es mucho peor. Si tuviera que contar la vida, sería un rollazo, un coñazo, así, perdona por la expresión, Dani, y sería mucho peor, el infierno mucho peor. Lo que pasa es claro que ahora, vistas del contexto actual y visto de las... parece que es la hostia. Es decir, son otros contextos. Yo también hablo evidentemente de una sociedad muy distinta y de cómo ha ido modificándose. Yo creo que algunas cosas para bien, otras cosas para mal, porque sigue habiendo esta violencia. Yo creo que esa violencia, y creo que la violencia la genera sobre todo el hombre. Eso es así, que lo vemos todos los días, En cualquier caso, a mí me interesa el libro como artefacto literario, como artefacto artístico, y creo que también hay una cosa consciente de un riesgo que al principio... la novela está dividida en 5 partes distintas: padre, familia, tal. La primera parte, que es el padre, es como una especie de vómito, es una escritura mucho más menos elaborada. Si tú te lo comparas con la última parte, una escritura mucho más elaborada, porque tampoco se puede escribir, creo que de lo feo se escribe feo. No se puede escribir bonito, sino sería un eufemismo. Si me hubiera puesto exquisito, hubiera estilizado el horror. Y eso creo que lo habría convertido en un eufemismo a través de una especie de rodillo literario que siempre es igual a sí mismo. Y yo intentaba hacer otra cosa, pero también está la figura de la madre. La figura de la madre en esta sociedad patriarcal, una figura muy cuestionable. Y después yo enfrento mi propia memoria, no solo con la memoria de familiares, sino con lo de los amigos. Hay una constante contradicción y después todo una construcción para que eso encaje y sea eficaz dentro de una narración, y que al lector, evidentemente, yo intento, y eso es así, hay herramientas, cuando digo herramientas del policíaco, para intentar atrapar al lector. Vivimos en una sociedad, Dani, yo te lo he dicho, que es que la gente no tiene concentración, entonces si un libro no lo atrapa, lo va a dejar. Algo que comparte mucha gente con la que has hablado, ¿no? Desde amigos tuyos de la infancia, amigos de tus padres, familiares. No hablaste con el cura, pero también intuían que algo pasaba. Por ejemplo, profesores o la tutora del colegio. Todos podían intuir que algo pasaba, pero todo el mundo tenía la situación como normalizada, ¿no? Se miraba para otro lado. Sí, hombre, la sociedad era así, está normalizado eso. Yo he ido... Esto es una cosa real que no tiene nada con el libro, además ni aparece en el libro, pero yo he ido a casa de un amigo y el padre le estaba dando un de mantas al hijo. Llegabas ahí y lo mejor que le hacía era, venga, vamos a salir a la calle, y dejaba de pegarle. Eso era muy habitual. Y después estaba el tema del qué dirán. Entonces, como que era todo como de vergüenza, es que el tema del qué dirán. Y también es una de las cosas que está muy presente en el libro, el tema de la iglesia, que hay también una crítica también a la iglesia, el tema del qué dirán, porque también, claro, era en ese contexto. Esos personajes, porque al final yo los veo como personajes, se casan porque piensan, por un lado la madre del narrador piensa que así va a salir, se va a poder liberar como de esas ataduras, de que va a poder vivir su vida, se tiene que casar, porque en ese momento se tiene que casar, ¿no? Con todo ese episodio de las acacias, que intentó crear una especie de tensión dramática, pero todo al final era falso. Es como, yo digo que se ponían como máscaras, y en esas máscaras estaba la mentira, ¿no?
y la verdad estaba siempre en otro sitio. Es como la película de John Ford, El hombre que mató a Liberty Balance. Se cuenta como una historia, pero la verdadera historia no está en el otro lado. Pues un poco eso. Luego, es verdad, como has dicho, que el libro tiene muchas aristas, porque es también una radiografía del contexto social y el contexto político, ¿no? Dice un amigo de tu infancia, somos hijos del contexto que vivimos. Entonces el libro recorre desde los años 50, 60, cuando tus padres son jóvenes, se empiezan a conocer, a después el tardofranquismo, la transición, la democracia, y efectivamente hay un análisis también de qué personas eran tus padres, él sin estudios, que encima se jactaba de no tener estudios, tu madre una modelo con muchas aspiraciones que podría haber llegado a algo, pero al final se convirtió también en una adicta a las drogas, adicta al sexo, en una dependiente, en una también maltratadora. Es decir, son muchos análisis y radiografías las que haces en el libro, pero al final un maltratador es un maltratador y no hay contexto que justifique eso. Sí, yo creo que nada tiene justificación, eso yo creo que es injustificable, y sobre todo uno se da cuenta cuando es padre. Yo creo que, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, cuando este es un libro en marcha, que se ha ido transformándose, que yo lo he ido escribiendo en mi cabeza durante mucho tiempo y escribiendo y tomando apuntes. Yo empecé a escribirlo en tercera persona y al final me di ya 50, 60 páginas y me di cuenta que eso lo notaba, que era una cosa impostada, que no funcionaba, que era otra novela más y tal, y con una escritura un poco más, así como si quieres más bonita, más elaborada. Y digo, no, creo que hay que ir al hueso. No solo ir al hueso, sino arañar el hueso. Y eso, yo me di cuenta de eso cuando y ahí hay una transformación importante cuando tuve mi primera hija, y te transforma también tu forma de ver el mundo y de pensar un poco. Entonces endurecí mucho más el libro y empecé a escribirlo en primera persona, Daniel. Vamos con lo de la paternidad, ya que me lo dejas ahí en bandeja, y las dos herencias. Una es la herencia de comportamiento, de conductas y de sentimientos, ¿no? Que es el odio. Mi padre odiaba a su padre, yo odio al mío. Esa es la herencia que me deja, la herencia del odio, el odio que es una enredadera imposible de podar. ¿Temes que tus hijas puedan heredar el odio? Que estas conductas de, como mi padre me educó, te voy a educar ahora, ¿no? Que esto claro, eso yo intento jugar a la oposición, pero siempre está ese, que también está muy en el libro, el miedo atávico, porque al final es un miedo atávico, y a la herencia genética, a repetir patrones. Pero si te das cuenta, en las tres familias que se cuentan, se dan patrones que se repiten. Se dan patrones que se repiten. Por ejemplo, el padre del narrador prohíbe que tenga acceso a sus abuelos paternos. El narrador prohíbe a sus hijas tener y conocer a sus abuelos, ¿no? Es decir, cosas que se repiten y al final escribir, cuando tú has dicho, no cura ni sabe nada, pero sí que atenúa el rencor, el odio, el resentimiento, y si no, jamás hubiera podido llamar padre a esa persona. La otra herencia es la física. A ti te aterra tu parecido físico con tu padre, como te aterra que tus hijas puedan parecerse físicamente a él, ¿no? Y dices que tienes miedo a la paternidad. Sí. ¿Todavía hoy lo tienes? Lo más importante es el tema del miedo, y el tema del miedo de que no transmitir el miedo a los seres queridos. Si uno no logra perdonarse y entender ciertas cosas y ciertos patrones que se vivieron, es que eso se hereda, ¿eh? Y eso sí que me parece realmente jodido. Perdona que te estés hablando así de forma tan coloquial y tan vulgar quizá, pero y eso sí que me parece terrorífico, ¿eh? Terrorífico, porque es alguien sin asideros y un niño es alguien virgen, y hay que intentar ser una especie de guía o de reflejo, porque son los padres, quieran o no quieran, son los primeros focos en los que se miran, ¿no? Y uno siempre quiere querer a su padre. Bueno, pero eso también empieza reconociendo un poco la vulnerabilidad de uno, que es lo que tú haces en este libro, y que diferencia de otras historias de paternidad, ¿no? El compartir cuáles son tus dudas, tus miedos, esos fracasos, ¿no? que has dicho, y eso en un mundo hasta ahora muy machista y una literatura más machista, aunque se haya hablado de la paternidad, no se habla con esa vulnerabilidad. Sí, hombre, ahí está el narrador. Yo creo que todos los grandes narradores son personas que dudan. A mí las personas que tienen certeza me dan mucho miedo. Y ya tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de personas que no tenían dudas y que tenían certezas, y cómo acabaron. Entonces, pues creo que sí, y creo que también esa debilidad y esa vulnerabilidad del narrador puede molestar o incomodar, sobre todo a ciertos hombres. Pienso que si la gente
cambiase un poco la perspectiva y mirase desde otros puntos de vista, pues no habría tanta hostilidad en el mundo. Vive una sociedad súper hostil, ¿eh? Quiero matar a mi padre, lo has dicho, así empieza el libro. No vamos a hacer spoilers, pero después de haberlo publicado con lo que ha costado, después de cerrar esa puerta, ¿crees que has matado a tu padre por fin? No, al padre nunca se puede matar. Yo invitaría a los lectores a que se acercaran al libro, que creo que es un libro que no les vas a dejar indiferente. Queda mal que lo diga yo y no me gusta decirlo, pero es verdad que creo que no va a dejar. Creo que es un libro que de un modo u otro van a sentir como una experiencia y van a sentir que se meten en un viaje que los va a llevar a un lugar más esperanzador y que van a ver el mundo desde primas distintos. Es como las cosas y otras, por ejemplo, cuando dicen, es que Torremolinos está en la hostia, no sé qué, tal. Bueno, pues vamos a ver el lado B de Torremolinos, porque todo tiene un lado A, un lado B, un lado C, y vamos a ver las cosas desde otro prisma, de otra perspectiva. Que yo creo que eso también es un poco también lo interesante. Y lo que has ofrecido tú siempre en tus novelas también. Eso es lo que intento. Sí. Pues WhatsApp de Four Non Blondes, con esa te despedimos. Fantástico. Miguel Ángel Oeste, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Daniel. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. Luego hay paternidades luminosas como la de James Joyce, que escribió Ulises cuidando de su hija. Es uno de los ejemplos, el de Joyce, que recuerda Eduardo Halfon en Un hijo cualquiera, su última novela publicada por Libros del Asteroide. El sentimiento de maternidad es automático y primitivo, pero el sentimiento de paternidad, como escribió James Joyce en Ulises, es un misterio para el hombre. Es un estado místico, una sucesión apostólica de único engendrador a único engendrado. Coincide con Halfon y con Joyce Rafael Rech, que este verano nos presentaba Los ríos de ceniza, sobre la relación entre un padre y un hijo. Yo creo que así como la maternidad está sobre representada, como se dice ahora, y bueno, novelas sobre partos, sobre crianza, maternidad, vamos, las que quieras, la paternidad casi desde siempre está mucho menos representada. Primero porque, claro, antes no había infancia. La infancia es un invento de la revolución industrial, cuando empezaron a esclavizar niños, a cambio les dieron la infancia. Pero antes el lazarillo no tenía infancia. Y a mí la relación entre padres e hijos me interesa mucho, porque precisamente por eso, porque está poco vista, porque al fin y al cabo la unión entre una madre y su hijo es natural, ha estado dentro de su cuerpo, etcétera, pero el padre siempre es un extraño. El padre puede no serlo. Una vez leí que de cada 10 personas, me parece que eran 4, no son hijos de quien creen que son. Y claro, la relación entre madre e hijos a mí me interesa, pero limitadamente, porque es una relación real y natural. A mí lo real y natural no me interesa nada. Me interesan las cosas elaboradas, artificiales y artificiosas. Y la relación entre un padre y un hijo se elabora con el trato, nada más. No hay algo ahí que les una biológicamente. Un espermatozoide, pero poco más. Entonces me interesa bastante y creo que deberíamos hablar un poco más de eso. José Ovejero, con quien hablábamos hace 3 semanas por su libro Mientras estamos muertos, tiene otro punto de vista. Yo no creo que la maternidad esté sobre representada. Lo que pasa es que estaba infrarrepresentada. Entonces, durante mucho tiempo la literatura ha sido un espacio muy masculino y de pronto aparecen temas que no se consideraban que podían formar parte de la gran literatura, desde el embarazo a la menstruación, a la maternidad, relación madres e hijas. Entonces, lo que yo creo que ha pasado es que ahora hay una explosión de esos temas porque era necesario que lo hubiese. Pero la relación padre-hijo yo creo que ha estado ahí durante mucho tiempo. Y bueno, y que además que es uno de esos temas que es eterno, ¿no? Que cada generación lidia de una manera distinta con ello, que en cada momento se ponen acentos diferentes, y la maternidad, la paternidad, ser hijo de un hombre, ser hijo de una mujer, ser hija de... son temas que van a seguir en la literatura siempre. Y por este debate le hemos preguntado a Eduardo Halfon. Fíjate que es sorpresa para mí esto. No eres el primero que me lo menciona. No me había percatado de que es un tema nuevo en la literatura, o no tan tratado, porque mis lecturas abundan con tema de paternidad. Kafka, Hemingway,
O sea, son otras maneras de tratar la paternidad o la ausencia de paternidad o la carencia de paternidad, pero siempre sigue siendo el tema de la paternidad. De pronto se siente que actualmente enseñar tu vulnerabilidad como padre o como hombre en un mundo tan machista como el hispano, ¿no? Hablo tanto de España como de Latinoamérica, es mal visto. Cuando en la literatura es todo lo contrario, ¿no? La vulnerabilidad tiene que estar de frente, o sea, te abres, haz de tu obra una sola confesión, decía Thomas Mann. Sí que es cierto que en mi caso el amor hacia mi hijo no fue inmediato, se va formando esa relación con el trato. Eduardo Halfon no solo ha compartido sus lecturas con su hijo, sino todo su universo cultural. Haydn, a quien escuchamos, fue el primer concierto clásico al que llevó a su hijo. El escritor guatemalteco ha pasado por Madrid para presentar Un hijo cualquiera, un libro escrito durante los primeros 5 años de vida de su hijo, y coincide con Miguel Ángel Oeste en cómo la paternidad ha cambiado su escritura y todo lo que ha aprendido de su hijo, más de lo que ha pretendido enseñarle. Como escritor te influye todo. Eres como una esponja. Y un hijo, pues es una presencia total, ¿no? Es una irrupción en tu vida. Te hace adaptarte a una nueva realidad y, obviamente, a nuevos temas, ¿no? Y a viejos temas, pero vistos ahora desde con otros ojos, ¿no? O sea, me he vuelto otro tipo de hijo al ser padre. Quizás un hijo más paciente, un hijo más tolerante, con más empatía hacia mi padre, ¿no? Y entonces también como escritor. Un hijo cualquiera son relatos breves porque él, dice, es un escritor breve. Son 18 textos cortos, hilvanados de tal manera que dan la impresión de ser una especie de viaje, ¿no? A través de la literatura, a través de mi vida, a través de la vida de mi hijo. Pero mi distancia, mi extensión es la de un cuentista. No solo en su brevedad, sino también en intencionalidad, una intensidad de lectura. Coincide con Miguel Ángel Oeste también en que uno no puede escribir ignorando el contexto, lo que lo rodea. En este caso ese contexto es Guatemala, la guerrilla, los secuestros, las torturas, las violaciones, ejecuciones. Una guerra de 36 años, una guerra civil terrible, violenta, de masacre, de genocidio. No se ha solventado, no se llegó a nada. La situación ahora está mucho peor que el inicio de esa guerra. O sea, podrías decir que empeoró el país. Y lo ves, cuando voy a Guatemala, la situación está muy, muy mal, en términos de educación, en términos de pobreza, de analfabetismo, de desnutrición infantil, de servicios. O sea, no, es un país fracasado. En este repaso a su rico universo literario, Eduardo ha releído esas obras que le han marcado y que le han cambiado. En el libro menciono, lo recordarás, los 3 tipos de lectores que yo he sido, ¿no? El primer lector, cuando descubro la literatura a los 28 años y me vuelvo un lector yonki, porque considero los libros una especie de droga, que quiero más y más y más y leía todo el día. Luego un segundo lector, que es el lector artesano, que se asoma cuando empiezo a escribir. Cuando quiero aprender a escribir, empiezo a leer como escritor, como artesano, ¿no? Cómo hizo Kafka para lograr este cuento, cómo hizo Hemingway para una frase tan potente. O sea, mi lectura cambia. Y luego llega una tercera fase, que es el lector hijo de puta, ¿no? El lector cascarrabias, el lector impaciente, el que ya no tiene tiempo ni paciencia para una prosa floja, descuidada. Pero hay un cuarto lector que no menciono en el libro, y es en el que estoy ahora, y me gusta mucho, y es el relector. Cada vez más vuelvo a ese puñado de autores o de libros que llevo conmigo, ¿no? Que llevo a cuestas por la vida. Este año, por ejemplo, releí todo Cormac McCarthy, que para mí es uno de los escritores más importantes vivos, y sé que viene su nuevo libro el próximo mes. Y me lo gocé mucho. Vuelvo mucho a Bolaño, vuelvo mucho a Chekhov, a Carver, a Cheever, a Hemingway. Hay ciertos autores que para mí son fundamentales, y es casi un acto de fe, fíjate, es casi un acto de fe, es casi un acto de devolución de fe.
de recargar pilas, ¿no? Cuando me siento que estoy perdiendo la fe en la literatura o en la humanidad, de pronto leo una página y me la devuelve la esperanza, de alguna manera, aunque sea breve. Tienen la entrevista completa con Eduardo Halfon en cadenaser.com y en Ser Podcast. Terminamos con una pregunta que se hace en su libro a propósito de una de las relecturas que ha hecho, Hambre, de Knut Hamsun. ¿Qué debemos hacer con las bellas palabras escritas por una mano inmunda? ¿Tienes respuesta? No la tengo. Y yo creo que por eso escribí el texto, porque leí a Hamsun, a quien yo nunca había leído, porque se me cruzó su libro, por accidente, por azar, y me encantó, ¿no? No sé si has leído Hambre, pero es un libro extraordinario, conmovedor. Y luego, después de leído y deslumbrado, me enteré de la vida de Hamsun. Todo su afecto por los nazis, su racismo hacia todos los demás, hacia los negros americanos, hacia etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces me vi partido en dos. Por un lado, admirando una obra que él había producido, un libro suyo, pero por otro, detestando el hombre que lo escribió. Entonces, ¿qué haces? Y es un tema muy actual, ¿no? Porque surgen estos conflictos todo el tiempo, ¿no? Con Neruda hace unos años, Miguel Ángel Asturias en Guatemala. Es un escritor ya muy polémico por su trato hacia el indígena. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Lees a Woody Allen o no lees a Woody Allen? Pues nosotros sí hemos leído a Woody Allen, Pepa Blanes sobre todo. Precisamente Woody Allen es uno de los escritores que publica el libro esta semana, Gravedad Cero, en Alianza Editorial, una recopilación de monólogos de humor, algunos inéditos, que preparó durante la pandemia, cuando se suspendió el rodaje de su película número 50. El libro pasó totalmente desapercibido en Estados Unidos, sin apenas promoción. En Europa sí ha dado entrevistas, una con Pepa, en la que ha hablado sobre los límites del humor y la censura. Well, I don't worry about it in terms of humor. I worry about it in terms of fascism. No me preocupa en términos de humor, me preocupa en términos de fascismo. Quiero decir, la corrección política y la censura y todas esas cosas terribles que coartan la libertad de expresión, que coartan a las universidades y a los políticos, creo que no nos van a llevar a nada bueno. Explica el director neoyorquino que hoy películas suyas como Annie Hall o Manhattan podrían tener muchos haters e incluso intentos de censura, algo que ha ocurrido con muchos autores a lo largo de la historia y que Woody Allen explica así. I think they could all be made. There might be some zealots who would find things to Creo que se podrían hacer todas, pero seguro que muchos fanáticos encontrarían cosas que censurar. Yo no presto atención a esas cosas. Ahora nos reímos de los censores, pero en su momento hubo gente que censuró a James Joyce. Había autores prohibidos. Ahora lo vemos como una anécdota, pero esas censuras históricas son vergüenzas de nuestra historia, y eso va a seguir ocurriendo de vez en cuando. Catcher in the Rye by Salinger out of libraries. Tenemos el caso reciente de las bibliotecas prohibiendo El guardián entre el centeno. En el futuro la gente se burlará de esa decisión, pero es verdad que ahora han ganado algo de pulso y parece que tienen la razón. Yo estoy convencido de que a la larga se convierten en los tontos de la historia. Woody Allen dice que no se retira, pero sí está pensando en que esta película, que va a comenzar a rodar en París en unos días, podría ser la última. No le gusta cómo está la industria, cómo se consume el cine, en plataformas, y es consciente de su edad, 86 años. Sin embargo, sigue escribiendo todos los días en su máquina de escribir. Reconoce que a veces le apetecería hacer como cuando era joven, escribir monólogos y subirse a un escenario. Every now and then, I don't walk around missing it 24 hours, but every once in a while I can be... Sí, de vez en cuando. No es algo que piense las 24 horas, pero de vez en cuando estoy en casa y pienso, vaya, me encantaría salir a un escenario. Tengo tantas cosas que me gustaría decir y tantos chistes y tantas cosas buenas que podría hacer. Eso lo pienso cuando estoy en casa, pero cuando se hace de noche y pienso que tengo que salir, vestirme, llegar a la sala de conciertos, enfrentarme al público, trabajar, entonces se me quitan las ganas. So I don't do it. Tienen la entrevista con Allen en cadenaser.com. La hora extra. Do you know I adore you? A million ways to show you. I do. I do.
Hemos escuchado cómo Eduardo Halfon inculca el amor por la lectura a su hijo, pero ¿qué pasa cuando los niños no quieren leer? Asa Larsson ha pasado por España para presentar Los pecados de nuestros padres en Seix Barral. La reina de la novela negra sueca pone punto y final a su famosa serie policíaca 10 años después. El pasado familiar nos da forma como seres humanos, dice también Larsson. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en cerrar esta saga? I have not been in rehab. No he estado en rehabilitación. Lo que ocurrió es que descubrí que mi hijo, que entonces tenía 11 años, había dejado de leer y le pregunté a él y a sus amigos por qué. ¿Por qué ya no leéis? Y llegué a la conclusión de que alguien tenía que escribir algo para chicos de su edad. Así que junto con otra escritora y un ilustrador se pusieron a investigar qué querían los chicos y de ese trabajo nació Pax, una serie de aventuras fantásticas, de misterio, de terror, publicadas por la editorial Destino. Y esta anécdota nos ha hecho preguntarnos eso, ¿por qué a cierta edad los niños, las niñas dejan de leer? ¿Se puede hacer algo para revertirlo? Con Asa Larsson ha estado nuestra compañera Sole Domínguez de Radio Barcelona. Como muchos otros padres o madres, la escritora se encontró un día que al preguntar a su hijo por los libros que le gustaban, reaccionó con frases de este estilo. No leo porque los libros me aburren y me parecen muy largos. Que prefiero hacer otras cosas como jugar a videojuegos. Y es una manera de perder tiempo. Punto. Y para alguien que lleva 20 años pagando sus facturas y las de sus hijos gracias a la literatura, esa negativa a leer se convirtió en un reto personal. Yo sabía que podía escribir una historia de intriga excitante. Ese es mi trabajo. Pero quería saber cómo leen, cómo cogen un libro. Lo miran así, como pesándolo, luego lo abren, a ver con cuántas páginas se van a torturar. Es importante qué aspecto tienen las páginas para saber cuántas palabras puedes usar antes de que desconecten. Durante todo el proceso creativo, Larsson y sus dos compañeros en este proyecto enviaron a los chavales sus manuscritos, recogieron sus sugerencias y fueron construyendo la historia de unos chicos que llegan a un pueblo aparentemente tranquilo y que a lo largo de 10 volúmenes que hay que leer por orden intentarán salvar al mundo del desastre. Muchas compañías cinematográficas han querido comprar los derechos de Pax, pero yo quería que la única puerta de entrada a este universo fuera a través de la lectura, para que cada uno se cree sus propias imágenes. Así que yo dije que no y mi agente ha llorado mucho. Libreros y bibliotecarios coinciden que a partir de los 14 los niños españoles, incluso los que han sido muy lectores, dejan los libros. Una pájara que, en opinión de Marta Cava, bibliotecaria en un instituto en Premià de Mar, para la mayoría es transitoria y se puede curar a base de calidad y de buenos consejos. Los escritores tienen que empezar un poquito a escribir libros para los adolescentes de ahora, no para los adolescentes que ellos fueron hace 30 años, y también, bueno, hay que hacer productos de calidad, les interpelen, y también falta mucho el trabajo de prescripción lectora. Lo reivindica la bibliotecaria, lo corrobora el gremio de editores y es también lo que ocurre en Pax. Muchas de las respuestas están en la biblioteca y en lo que pasa dentro de ella. La hora extra. Mucha atención a la programación que trae este otoño el Festival Temporada Alta de Girona. Empieza esta semana y hasta el 12 de diciembre nos iremos acercando a multitud de propuestas teatrales variadas, muy comprometidas, muy pegadas a la vida. Temporada Alta regresa con fuerza después de 2 años de pandemia. Salvador Sunié es su director. Este año ha habido quizás más propuestas que otros, sobre todo internacionales. Tenemos que pensar que en Francia hay 70 escenas nacionales, cada una ha producido el año pasado, durante la pandemia, 12 espectáculos. Son 800 espectáculos que no se han visto. Entonces hay muchas más propuestas, muchísimas más, y hemos tenido que trabajar por lo que nos pagan, que es por decir que no. Porque si tienes unos 1.500, 2.000 propuestas y escoges 100, tienes que decir que no. Lo más curioso para mí es cómo se han incrementado las propuestas relacionadas a cosas de la vida práctica, de la vida cotidiana. Es decir, espectáculos sobre el tema del habitaje, sobre género, sobre el suicidio, sobre la maternidad, sobre la vejez, sobre la ecología, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca había habido esta cantidad de espectáculos sobre temas tan de la vida cotidiana. Le he pedido que nos adelante un pequeño aperitivo de lo que no deberíamos perdernos. Que no debería perderse nadie, no hay ninguna. Yo creo que no hay dos personas iguales y el festival está pensado como una carta de hotel muy grande
de restaurante donde tienes que escoger tu menú. Hay desde espectáculos para niños de 2 años hasta espectáculos, comedias divertidas, mucha creación contemporánea. Entonces depende de lo que guste a cada uno, tiene que encontrar lo suyo. Pero los espectáculos inaugurales, el de Angélica Lidl. Angélica Lidl es de la creación contemporánea la artista española más internacional con muchísima diferencia. Es un estreno, los estrenos siempre son una incógnita, esto yo no me lo perdería. O el otro espectáculo inaugural, que es El Adversario, que es la adaptación teatral de la novela de Carrer, hecha por Julio Manrique con Gerard Quillué. Este vendrá a Madrid dentro del año que viene, la próxima temporada. Estos dos no me los perdería, pero tampoco me perdería, si te gustan los musicales, el Sondheim por Sondheim, que son 2 noches que solo se verán allí, dirigidas por Mario Gas, que es quien más Sondheims ha hecho en España, musicales, con una orquesta y con 20 cantantes, actrices que han estado en todos sus Sondheims, por decir 2 muy diferentes, o de danza contemporánea, los espectáculos de La Veronal o Marcos Morau, por ejemplo, o a quien le gusta el flamenco, Eva Hierbabuena con Juan Cruz con su nuevo espectáculo, o Rocío Molina. Les hablaremos también del Brasil de Bolsonaro, de Otelas, de Shakespeare o de Petróleo, mujeres haciendo de hombres en una perdida plataforma petrolera. Temporada Alta es un festival de teatro comprometido, pero como dice Suñé, sin sermonear, alejado de la propaganda. A ver, el teatro es un arte, y en las artes yo creo que hay 2 cosas importantes. Una que es el fondo, el contenido, y el contenido muchas veces sobre estos temas, y otra, que es la segunda, que es la forma. Nos hemos centrado mucho en la forma, es decir, esto ya lo decía Shakespeare, no se trata tanto de usar el teatro o cualquier arte para contarles a la gente lo que tú piensas y sobre todo para decirles lo que tienen que pensar, sino que nosotros creemos o hemos intentado que las obras que hemos seleccionado tengan 2 cosas. Una, dar una visión diferente, una visión artística, y 2, dar visiones diferentes sobre los problemas que tenemos. Un artista o te da una mirada diferente sobre un problema que te puede ayudar a interpretarlo de otro modo, o no te sirve, porque para esto ya están los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones y las agrupaciones de lo que sea. Esta es un poco la idea que nosotros tenemos y lo que pretendemos con las obras que se exhiben. Me lo explica muy bien Angélica Lidl, que en esto es muy radical, que dice: a mí la discusión entre la cosa cotidiana y el arte no me interesa. El arte, su trabajo es crear belleza. Esto para mí es verdad. Lo que pasa es que se puede crear a partir de muchas cosas de la vida cotidiana también. Con Angélica Lidl hablaremos la semana que viene. A propósito de la vida cotidiana y del teatro comprometido, 400 días sin luz. Así se llama la obra que estrena esta semana el Centro Dramático Nacional. Es la historia y el mapa de un barrio, La Cañada Real, en Madrid, un relato de los que un día se quedan sin uno de los derechos fundamentales para llevar una vida digna, la luz. Laura Piñero. Yo vivía en el pueblo de Valleca, entonces en aquella fecha, entonces lo teníamos por fines de semana. Y en el año 90 y algo me vine a vivir directamente aquí. La primera vez que la directora teatral Raquel Alarcón y el resto de su equipo visitaron la Cañada Real de Madrid fue en el contexto de Filomena. Durante meses recogieron testimonios de vecinos como el de Germán, uno de sus primeros pobladores. Y la primera sensación fue como la de visitar el pueblo de la infancia y una sensación como de hogar. Cañada tiene todo eso y también tiene un entramado muy complejo. Conviviendo son más de 8.000 personas y es muy distinto lo que sucede en un sector a otro, ¿no? De ese trabajo nació Drama Walker, una propuesta para que el público recorriera el barrio escuchando sus historias con el apoyo del Centro Dramático Nacional. Su nuevo montaje, 400 días sin luz, escrito por Vanessa Espín, propone el camino a la inversa, que la Cañada se traslade al teatro, al Valle Inclán. Es una ficción que suma los testimonios anónimos, personas que viven en este barrio, de trabajadores sociales, entidades que han colaborado. Estos testimonios ficcionados nos permiten presentar una realidad, ¿no? Algo que quizá en las noticias que están vinculadas a este barrio no siempre se puede prestar atención, ¿no? Es un trabajo escénico desnudo donde todos los elementos están al servicio
de los personajes. Que sea un relato descarnado o desnudo y apoyado por este universo sonoro, escénico, lumínico. Me interesa el poder de la palabra y me interesa lo que se puede contar de otras maneras que nos hace escuchar, reflexionar, pensar. De los 10 intérpretes del reparto, 3 son vecinas del barrio, como Jadilla, de 18 años, estudiante universitaria que participa activamente en movimientos vecinales. Iba creciendo e iba dándome cuenta de las carencias que tenemos como barrio, pero bueno, yo he ido luchando poco a poco, como todos los jóvenes de Cañada. Conoció a Raquel durante su primera investigación y encajó en uno de los personajes. La idea de representar esta realidad en el teatro, porque ya no sabemos cómo manifestarnos de otra manera. La gente ha empatizado, sobre todo los actores, con este montaje, con esta situación en la historia. Se cumplen 2 años sin luz en la Cañada y mientras la política no se mueve, lo hacen sus vecinos, ahora en el teatro, un recurso imprescindible para dar luz a lo que la ciudad esconde. Ma barque vagabonde. Terminamos. La literatura es un camino, nos lo han contado nuestros invitados. La poesía es ir y volver para contarlo. Terminamos en Córdoba con Cosmopoética, la 19ª edición de este Festival Internacional de Poesía, que tiene este año a Argentina como país invitado. Poesía de ida y vuelta, la literatura como un encuentro, un viaje extraordinario. Radio Córdoba, María José Martínez. Amanece y callo. Cayó todo miedo, cayó cualquier presagio. El poeta, filósofo y ensayista Hugo Mujica estará en Córdoba la próxima semana para participar en Cosmopoética, que desde el pasado viernes celebra su 19ª edición, con aires porteños, pero con una mirada muy especial a nuestra poesía, también a las nuevas voces. Hasta el 8 de octubre la ciudad se llena no solo de recitales poéticos, sino también de narrativa y de música. Antonio Agredano es el director del festival. Estará Hugo Mujica, que es un poeta, ensayista, filósofo. Valeria Correa Fiz, que también es poeta, sobre todo poeta, aunque también es narradora y cuentista. Queríamos tener varias visiones. Una de las cosas que nos llamaba mucha atención de la literatura argentina y de los creadores argentinos es lo interdisciplinar que es. Mariano Peirú inauguró el festival, el periodista Martín Caparrós estuvo este sábado en Córdoba. Mujica lo hará el miércoles junto al joven poeta madrileño Mario Obrero. Es uno de los encuentros más importantes de la cita, a la que también ha acudido otra joven y ya reconocida poeta, Rocío Berbel, y donde se darán cita consagrados como Luis Alberto de Cuenca, Gioconda Belli o Luis García Montero, que va a cerrar el festival. La poesía es la protagonista a través de la actividad llamada Cosmoversos, pero también la narrativa está presente en Cosmodiálogos, con visitas como la de Agustín Fernández Mayo o Vicente Luis Mora. Y la música está en Cosmoacordes. Nacho Mastretta unirá palabra y música con Ajo. También habrá espectáculos como Yo voy soñando caminos de la actriz María Galeano. Y el sábado los granadinos Lagartija Nick van a estrenar su espectáculo audiovisual dedicado a la generación del 27 con fragmentos de Buñuel y Valdelomar, con entradas gratuitas y limitadas. El último día del festival, tras Luis García Montero, serán los madrileños Malevaje los que traigan el tango y el aire argentino que ponga el punto y final. Entre tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas sin placer. Que el bacán que te acabala tenga pesos duraderos, que te abrace las paradas con caficios milongueros y que digan los muchachos es una buena mujer. Gracias por escucharnos, que tengan buena semana. Y mañana cuando seas descolado por el viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.